El Pasillo Futbolero con Daniel Lara. Amigos del Pasillo Futbolero, bienvenidos una vez más a este su espacio, a este su podcast, El Pasillo Futbolero, donde solo se habla y se escucha fútbol. Capítulo 44, como siempre, dándoles el agradecimiento y la sintonía una vez más en este capítulo nuevo. Recordarles, como siempre, que nos pueden seguir en Instagram, como @elpasillofutbolero. Recuerden, muy importante también, suscribirse al canal, dejarse un buen like y activar las notificaciones para que todos los días, para que todas las semanas, recuerden cuando tenemos un capítulo nuevo. Así que, por supuesto, también agradeciéndole a todos los que nos escuchan en Spotify, Apple Podcast, eBooks y Anchor FM, que fueron en realidad los primeros que siempre están ahí presentes en este formato audio del podcast. Como suena, dándole la bienvenida a nuestro capítulo 44. Volvemos a retomar el podcast después de lo que fue ese especial de 2 capítulos que hicimos, ¿no? Hablando sobre lo que sucede, la situación que sucede en Qatar para la construcción de las obras del Mundial 2002 y bueno, todo lo relacionado a lo que fue su elección y todo lo demás. Tuvo muy buena receptividad de parte de ustedes y como siempre estaremos agradecidos una vez más, y por eso les traemos hoy, volvemos a nuestras historias que tanto nos gusta, de que quizás no mucha gente lo conoce, que van más allá de los que nos dicen allá afuera. Y hoy trajimos aquí al capítulo número 44 al equipo más odiado de Inglaterra. Algo, bueno, quizás un término que no guste mucho, tampoco nos gusta mucho a nosotros, pero es que este equipo prácticamente se sienten orgullosos, ¿no? Podríamos decirlo así de alguna manera, de ser calificados, por lo menos los fanáticos, ¿no? De sentirse identificados como eso. Es una historia bastante interesante que vamos a traer aquí para que, bueno, ustedes obviamente les llamará la atención. ¿Cómo así que el equipo más odiado de Inglaterra? ¿Cómo así que están orgullosos de decirlo? Vamos a meternos más en profundidad, porque hoy vamos a hablar sobre el Millwall Football Club. El Millwall, un equipo entonces de Inglaterra que juega en la segunda división de Inglaterra, que es muy muy particular este equipo. Así que bueno, vamos a ir entrando entonces en contexto. Vamos a ir entonces empezando, como siempre nos gusta aquí empezar con la historia, ¿no? Con cómo, de dónde surge este equipo, de cuál es este equipo, dónde se encuentra, y así vamos a ir profundizando más sobre esta historia, que la verdad no se la pueden perder. Bueno, como siempre, recordar que entonces que el Millwall Football Club es un club de fútbol de Inglaterra, de la ciudad de Londres, del sudeste de la ciudad de Londres. Juega actualmente, como comentábamos, en la Championship, es la segunda división inglesa. Fue fundado el equipo en 1885 por los trabajadores de una fábrica de enlatados escocesa llamada J.T. Morton, que bueno, se encargaba, ¿no?, de la fabricación de estos alimentos y de llevarlas, ¿no?, hacia esa conexión entre Inglaterra y Escocia con los barcos y todo lo demás. Fue fundada en Aberdeen en 1849, y por lo que la compañía abrió, ¿no?, su primera planta en los muelles de Millwall, ahí en Londres, cerquita del río Támesis, y que finalmente entonces dio nombre al Millwall como Millwall Park en ese momento. Y luego se transformó en el Millwall Football Club, conjunto del que vamos a hablar el día de hoy. Y es por esto que los colores principales del Millwall son azul y blanco, para respetar, ¿no?, y bueno, haciendo alusión a sus raíces escocesas. Y llama la atención porque, por supuesto, un equipo con 136 años de historia, pero que no es muy conocido, ¿no?, por su andar en la primera división o por sus logros, por su palmarés, ni mucho menos. Es más bien conocido por la dureza de sus fanáticos, ¿no? Y más allá de
de eso, de hecho, el equipo solamente ha jugado unas 2 temporadas en la primera división inglesa. Fue en el año 1988, jugaron por primera vez en la primera división inglesa, es decir, un poco más de 100 años, a los 103 años de ser fundado fue que por finmente el Millwall, fíjense, debutó en la primera división inglesa. Más allá de eso, el equipo ha ganado el título de la segunda división, la tercera división y la cuarta división inglesa, y además ha llegado a la semifinal de la FA Cup en 4 oportunidades, la más reciente en el año 2013 ante el Wigan de Roberto Martínez, de Bob Martínez, técnico también de Bélgica y todo, y del Everton también estuvo Bob Martínez, y llegó a jugar una vez la final de la FA Cup, y fue en el año 2004 ante el Manchester United, ese Manchester United todavía de Sir Alex Ferguson, de Cristiano Ronaldo. De hecho, esa final la pierden en el estadio de Wembley 3-0 con un gol de Cristiano y doblete de Ruud Van Nistelrooy. Así que bueno, eso es para ir entrando en calor, como quien dice, dándoles entonces las primicias de qué es este equipo, de dónde surge este equipo. Y bueno, ustedes dirán, y sí, bueno, está muy interesante, pero ¿qué tiene de especial? ¿Por qué lo traemos al capítulo de hoy? ¿Por qué decimos que es el equipo más odiado de Inglaterra? Porque bueno, como comentábamos, este equipo es más conocido por la particularidad y dureza de sus aficionados que por sus éxitos deportivos, ¿no? Tienen una afición bastante particular, ¿no? Y que está muy ligada a lo que fue en sus años los hooligans, ¿no? Así que por ahí comienzan las curiosidades de este equipo. Pero para los que yo les comentaba, no es que sea un equipo que se sienta mal, ¿no? Cuando lo conocen como el equipo el equipo que menos gusta en Inglaterra, el más odiado, por llamarlo así de alguna manera. Pero es que ellos mismos tienen un lema, y es el lema usado por ellos mismos en una canción en cada juego, que se llama No One, dicen ellos, ¿no? Que es su lema, que es conocido como No One Like Us, We Don't Care, que es algo así como no le gustamos a nadie, pero no importa, no nos importa que no les gustemos a nadie. Así mismo lo manifiestan los aficionados del Millwall. De hecho, como les vamos a dejar entonces un extracto para que vean cómo lo cantan con todo el orgullo los fanáticos del Millwall, y así ustedes lo disfruten. Escuchen. Así que bueno, vean la particularidad, ¿no? Están claros que no son muy queridos, pero efectivamente así lo sienten. Pero ¿de dónde surge todo esto? ¿Por qué son el equipo más odiado de Inglaterra? ¿Por qué dicen que no les importa que nadie los quiera? Y es que los aficionados del Millwall son conocidos por su rudeza y mal comportamiento, sobre todo en la época hooligan, en la época de los años 1980 y 1970. A pesar de no ser un equipo de primera división o de jugar regularmente en la máxima categoría del fútbol inglés, siempre han sido conocidos por sus constantes problemas con su afición, porque bueno, la suelen liar, como dicen por ahí, suelen meterse en problemas, la verdad. Y tienen historia que contar, la verdad, este equipo. Pero bueno, para adentrarnos un poco en la historia, hay que tener en cuenta que su firma, recuerden, aquí yo digo firma, cuando los hooligans, en la época de hooligans, lo podemos comparar algo así como los frentes o las barras bravas en Latinoamérica, por ejemplo. Eran conocidos, estas partes eran conocidos como firmas en las épocas de los hooligans, de firms en inglés. Pero bueno, la firma era primero conocida como The F-Troop, la tropa F, y luego fueron conocidos como The Bushwalkers, que todavía se le conoce así a los aficionados del Millwall, se les conoce como The Bushwalkers, que
era una de las firmas más temidas del fútbol inglés, una de las barras hooligans más temidas del fútbol inglés, y que dicen algunos y todavía sostienen, y bueno, o sea, se ha visto en algunos contextos actuales que después vamos a estar repasando, que todavía quedan algunas bases de ese hooliganismo en el equipo del Millwall del sudeste entonces de Londres. Así que vean, ya por ahí empieza a tomar forma esto. Todos estamos diciendo, como comentamos, un equipo que quizás no esté en el plano futbolístico, pero que en realidad es bastante conocido en Inglaterra, porque no dejaba en la época de los 70s, 80s de acaparar las primeras planes, y todavía hoy en día siguen haciendo algunas cosas que es lamentable, pero es una afición bien colorida y bien particular, porque ya después vamos a ir hablando de algunas cosas que han pasado que los hace ser bastante carismáticos al mismo tiempo, ¿no? Y particulares. Pero bueno, vean que algunas de las historias que están relacionadas a este equipo, y sobre todo a la afición, y por eso se han agarrado esa fama, ¿no? Por llamarlo, se llama la fama, de llamarlo algunas así, y es que el Millwall tiene uno de los récords más insólitos del fútbol inglés, y es que su estadio de Den ha sido cerrado hasta en 5 ocasiones por diferentes hechos de violencia, o bueno, por diferentes problemas que han tenido tanto con aficionados rivales o bueno, incluso entre ellos mismos. Estábamos leyendo, incluso a veces entran a golpes entre ellos mismos. Bueno, una locura total, pero efectivamente así fue. De hecho, el Millwall en un momento en los años 1970 y 1980, la BBC va a hacer un reportaje al equipo del Millwall para despejar las dudas y como que calmar un poco la situación sobre la mala fama que tenía el Millwall. Al principio, bueno, esa era la razón de ser, ¿no? Pero al final resulta que todo fue el contrario. La BBC indagó mucho más con ese reportaje y terminó más bien aclarando, certificando de que las raíces del problema de los hooligans empezaban por el Millwall, y que esta era uno de los lugares donde estaba más asentado. Un reportaje que le hizo mucho daño al equipo del Millwall y que en sus momentos, en esas épocas, dañó bastante la imagen del club. Pero para que vean como por ahí fue, de ahí fue precisamente de ese reportaje, pues fue saliendo este famoso No One Like Us, We Don't Care, que decíamos de el Millwall, ¿no? Así que interesante. Pero bueno, han tenido incidentes, de los incidentes más violentos del fútbol inglés, muchos son por parte de la afición del Millwall. Señores, no les voy a mentir, nada más les vamos a poner quizás los dos más importantes, porque no nos queríamos extender ni mucho menos, y además porque tuvimos que hacer un resumen, en serio, buscar, había en exceso riñas, motines, peleas que había entre las aficiones del Millwall con diferentes otros equipos o en diferentes estadios durante épocas, ¿no? Durante décadas. Hay diferentes que, bueno, pusimos las dos más llamativas y que incluso los invitamos a que vayan a YouTube o a internet, pueden conseguir los videos. Incluso vamos a dejarles, como siempre aquí vamos a dejarles algunos de estos videos que comentábamos del Millwall en la descripción, como siempre. Ahí lo vamos a dejar anotado para que lo disfruten. Pero bueno, el caso, una de las historias de estas historias del Millwall fue el incidente. Uno de los más recordados fue el que pasó en 1978, cuando se enfrentaron contra el Ipswich Town en la sexta ronda de la FA Cup, ¿no? De la FA Cup. Bueno, resulta que era un partido decisivo, como siempre, sexta ronda de FA Cup. Y empezaron los problemas desde antes del partido. Después, bueno, los aficionados del Millwall terminaron enfrentando a los del Ipswich Town. Se enfrentaron primero en las terrazas, lanzándose ladrillos, lanzándose piedras, objetos contundentes. Bueno, tanto fue así que ya una vez iniciado el encuentro y adentro del estadio, el encuentro tuvo que ser suspendido durante 20 minutos debido a que los incidentes todavía no paraban. Habían empezado antes del partido, como comentábamos, en las calles de aledañas al estadio del Millwall, y habían continuado adentro del estadio. El hecho fue que el partido se tuvo que parar en repetidas ocasiones. Estuvo detenido por 20 minutos porque seguían los enfrentamientos y se veían como hay videos y todo, como comentábamos, lo vamos a dejar en la descripción, de
cómo se lanzaban piedras y objetos contundentes, la verdad, una cosa locura. Pero bueno, ese partido de aquella tarde le costó al club del Millwall sin poder, una multa por supuesto económica, y además no pudo disputar la FA Cup por 2 años. Fue sancionado por la Federación Inglesa sin dejar participar al equipo en la FA Cup por 2 años. De hecho, el técnico de ese Ipswich, el técnico rival del Ipswich Town en aquel momento era Bobby Robson, que como el famoso Bobby Robson, que también dirigiría después al Newcastle, al FC Barcelona, y entre otros más. Declaró, imagínense las declaraciones del partido. Después del partido, de Bobby Robson dijo lo siguiente: dijo que la policía debió haber usado el lanzallamas contra ellos. Así que imagínense ustedes las que montaban ahí, ¿no? Las que montaron los aficionados del Millwall. Pero también hay otro en 1985, tan solo unos 7-8 años después de ese incidente, que también fue muy grave, como fue el conocido como el motín de Luton. Y es que otra vez en FA Cup, el Millwall en 1985 tenía que visitar al Luton Town por FA Cup, y al final el juego tuvo que ser suspendido por 25 minutos porque al principio del terreno, del comienzo del partido, los aficionados del Millwall tuvieron enfrentamientos no solo con los otros aficionados del Luton Town, sino también contra la policía. De hecho, se ve como hubo hasta 700 asientos que fueron lanzados a la cancha por parte de los aficionados del Millwall, también usando objetos contundentes como piedras, ladrillos, e incluso 81 personas fueron lesionadas en ese partido, donde 31 de ellos eran policías. Así que vean lo curioso, una de las imágenes más fuertes tomadas por la televisión británica en toda la historia del fútbol inglés. De hecho, el Millwall fue multado con 7.500 libras para aquel momento, y bueno, sus aficionados fueron baneados, no les dejaron permitir ir después de ese incidente a los estadios por 6 años. Así que bueno, increíble, ¿no? Increíble lo que se arma, lo que armaba el equipo del Millwall. Los aficionados, como comentábamos, estos fueron los dos más resaltantes. Ha habido muchos más incidentes por esto, y es por eso que se ha ido ganando esa fama, o por lo menos antes, ¿no? Porque, como comentábamos, su línea, su firma de hooligans era una de las más importantes y más duras en Inglaterra, junto con la del West Ham. Ya vamos a hablar también un poco de eso, y la del Chelsea, también unas de las más peligrosas en aquel momento. Pero bueno, obviamente nos llegamos a la modernidad, donde las cosas son un poco más suaves, donde ya ha bajado el tema de los hooligans, por supuesto, mucho más, donde no pueden hacer esos desastres que hacían años atrás, como el fútbol inglés ha tomado el control de la situación. Pero ha habido cosas, la verdad, muy particulares de los aficionados del Millwall en todos estos momentos, que bueno, van un poco más, quizás no tan duras como lo que habían hecho en los años anteriores. Pero vean que por lo menos en el 2017, esto es uno de esos ejemplos que vamos a traer de lo que ha pasado en estos últimos años. En el año 2017, el Millwall se jugaba contra el Bradford City el ascenso a la segunda división inglesa en los playoffs, la final, esos playoffs que se suelen jugar en Wembley. Finalmente el Millwall consiguió una importantísima victoria 1-0 ante el Bradford City, que les permitía entonces ascender a segunda división. Pues resulta que los aficionados del Millwall decidieron invadir la cancha no solo a celebrar el triunfo de su equipo, sino incluso fueron a increpar a los aficionados, a los jugadores del otro equipo, del Bradford City, a gritarles en la cara y a burlarse de ellos de una manera, la verdad, lamentable y curiosa, porque bueno, para una vez que ganan algo, la verdad, la reacción no fue la mejor. De hecho, incluso también el técnico del Bradford City para aquel momento declaraba después del partido que se tuvo que abstener porque tuvo ganas de darle un par de puñetazos a algunos de los aficionados del Millwall Football Club. Otro hecho curiosísimo que pasó esta vez fue en enero de
14 en el partido también de FA Cup. La verdad que este equipo en FA Cup se vuelve loco, que fue el partido que enfrentó al Leicester City contra el Millwall, precisamente en The Den, en el estadio del Millwall. Y fue que en ese momento, el partido que ganó el Leicester City 3-1 como visitante, 1-3, el linier de ese partido no levantó la bandera, es decir, a un aficionado del Millwall no le gustó la decisión de un linier en que tomó, no contó un córner o un fuera de juego. ¿Y qué decidió hacer el aficionado? Bueno, le arrebató la banderín al árbitro, al linier, lo rompió y lo tiró al piso, todo en la cara al frente del árbitro, al frente de los otros aficionados. La verdad es una total locura lo que pasó. Finalmente este aficionado obviamente fue baneado totalmente de volver al estadio y tuvo que pagar una multa de 400-500 euros que representaba el banderín del asistente, lo que costaba. Así que bueno, increíble lo que llegan a hacer entonces estos aficionados del Millwall. Otra también particularidad y otra cosa que hicieron en estos últimos años fue el famoso pelotazo a Harry Redknapp, el famoso técnico inglés Harry Redknapp, ya con muchísimo recorrido en el Tottenham, en la selección inglesa, hoy en día dirigiendo al Crystal Palace. En ese momento Harry Redknapp dirigía al Queen's Park Rangers, el QPR, uno de los equipos, otro equipo también de Londres, y en ese partido quedaría 2-2, pero en una jugada en un saque de banda, uno de los aficionados del Millwall proveniente, ¿no?, de la grada, le fue a alcanzar el balón a uno de sus jugadores para realizar un saque de banda y resulta que le terminó dando en la cara a Harry Redknapp ese balón, lo que provocó que Harry Redknapp enfrentara a los aficionados del Millwall, se viera cara a cara con los aficionados del Millwall, porque obviamente no le gustó nada la situación. Así que bueno, otra particularidad de otro hecho interesante del Millwall. Y véanse que este equipo tiene tanta mala fama, tan mal nombre, que hay una especie de, no sé, de un arma improvisada, se le puede llamar así, que se hizo muy famoso en Inglaterra y que tiene un nombre que lo lleva el nombre del equipo, que es conocido como el ladrillo Millwall. Hay que es una especie, como comentamos, un arma improvisada que es hecha con periódico, que es como las partes gruesas de las hojas de los periódicos, para envolvérselo y ponérselo en la mano para convertirlo en un objeto contundente. Y da la historia cuenta, ¿no?, que esto surge porque obviamente cuando estaban en el auge de los años de los hooligans, en los 60, 70 y 80, las revisiones de los policías o de la seguridad para entrar a los partidos se hacía cada vez más rigurosa, por lo que decidieron, ¿no?, dicen que este invento fue producto de los aficionados del Millwall, de que al haberles quitado de las manos ya no podían entrar con monedas, con bolígrafos, con otras ciertas de objetos quizás peligrosos. Decidieron, pero podían ingresar con los periódicos, con los diarios, y eso fue lo que hacían era precisamente agarrar esas hojas gruesas del periódico y bueno, envolverlas hasta que fueran duras y enrollárselas en las manos. Obviamente después fue descubierto, pero se les conoce como el ladrillo Millwall, así que vean que el equipo tiene su particularidad, esta afición tan particular. Y hay otro caso que fue el más reciente, el del Millwall, también otra particularidad, que fue lo que sucedió el 5 de diciembre de 2020, del año pasado, luego de la pandemia. Y es que el Millwall jugó ese día contra el Derby County en lo que sería el primer juego en The Den, el estadio del Millwall, después de 10 meses, ¿no?, sin haber podido jugar por motivo de la pandemia, el estadio vacío. Volvieron los aficionados del Millwall, aproximadamente eran permitidos unos 2.000 aficionados para ese partido. Volvieron y cuando los jugadores de ambos equipos se arrodillan por lo de la cuestión del Black Lives Matter, recibieron fue un abucheo de todos los fanáticos del Millwall en ese partido. Una imagen y un video que también recorrió, por supuesto, los noticieros y las redes sociales de hoy en día. Después los aficionados del Millwall, es verdad que se excusaron diciendo que no es que estaban en contra del racismo, ni mucho menos, sino que
lo que estaban en contra era de la politización del movimiento, ¿no? Eso fue lo que justificaron, pero bueno, después no lo sabemos, ¿no? Interesante, vean porque es un equipo con una afición particular y un equipo particular, y bueno, se ha ganado su fama, ¿no? Pero bueno, ellos están bastante, no se les ve molesto ni mucho menos. Y hay que recordar, para terminar, para ir cerrando, que el Millwall cuenta con una de las rivalidades más grandes, más calientes y más antiguas de Inglaterra y del fútbol europeo, que ha perdido un poco de auge estos últimos años porque no se enfrentan debido a que el Millwall está en la segunda división, pero esa rivalidad que tienen contra el West Ham, en lo que es conocido como el derby del este de Londres, como comentábamos, uno de los derbis más calientes y antiguos no solo del fútbol inglés, sino del fútbol europeo, aunque ustedes no lo crean o no lo supieran. Pero bueno, esta rivalidad tiene algo importante, algo curioso, porque comenzó a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, cuando en el muelle de Londres, en el muelle del Millwall, había dos especies de trabajadores: los que construían los barcos y los llamados estibadores, que son los que mueven la mercancía de un barco a otro, y todos los demás. Los que construían el barco eran los aficionados del West Ham, y los estibadores eran los aficionados del Millwall. Y de hecho esta rivalidad se puso peor, ¿no?, con los años, debido a una huelga. Hubo una huelga de trabajadores en Londres, y los aficionados del Millwall decidieron no acudir a la huelga, seguir trabajando, mientras los del West Ham decidieron acatar la huelga, por lo que empezó por ahí una rivalidad que hasta hoy en día se mantiene, ¿no? Y que ha sido uno de los derbis más calientes de Inglaterra. De hecho, se enfrentaron uno de los últimos duelos fue en 2009 por la FA Cup, por la Carling Cup, la Copa de la Liga en aquel momento, y también se vieron acontecimientos bastante lamentables. Hubo pelea entre las aficiones, se tuvo que también paralizar el juego, hubo varios heridos, la verdad que llamó la atención en su momento en 2009, porque bueno, ya no está tan acostumbrados quizás a ver ese tipo de violencia en estos últimos años en la Premier League o en el fútbol inglés en general. Y lo interesante de esta rivalidad es que fue llevada a la gran pantalla con la película conocida como Green Street Hooligans, una película que es bastante conocida, ¿no? Y ya con algunos años, a principios de los 2000 se sacó esa película, y que relata, ¿no?, lo que era esa rivalidad en los años 80-70 entre los fanáticos del West Ham y los fanáticos del Millwall, que eran dos de las aficiones hooligans más importantes y más arraigadas y más peligrosas del fútbol inglés, que radicaban en Londres. Así que ahí les dejamos entonces ese último dato para que vayan a ver las películas de los que no lo han disfrutado, y así pueden conocer la historia de esta grandísima rivalidad del este de Londres. Y otro dato interesante que nos deja las expectativas es que estos dos equipos se han enfrentado 99 veces. O sea, es decir, que el próximo duelo, que no sabremos cuándo será, significará el duelo número 100. Así que habrá que poner bastante seguridad y los ojos pendientes ahí con el Millwall, fanáticos del Millwall y fanáticos del West Ham. Esto ha sido todo nuestro capítulo 44, hablando un poco sobre la historia del equipo más odiado de Inglaterra, el llamado Millwall. Como comentábamos, no queremos nada despectivo, ni mucho menos, es como se le conoce a los equipos, y como dicen ellos, no one like us, we don't care. Así que bueno, así terminamos entonces este capítulo 44, dándoles las gracias una vez más por quedarse aquí hasta el final, y recordarles que los que no lo hacen nos pueden seguir en Instagram en @elpasillofutbolero. Recuerden suscribirse al canal, dejarse un like si les comentó el video, también un comentario diciéndonos que les ha gustado, que no, y qué otra historia les gustaría que trajéramos y desarrolláramos en este espacio. Agradecidos también, por supuesto, a todos los que nos escuchan a través de Spotify, Apple Podcasts, eBooks y Anchor FM. Una vez más, desde aquí, desde Manchester, se despide Daniel Lara. Esto es El Pasillo Futbolero, donde solo se habla y se escucha fútbol. Muchas gracias.